Bueno, tengan buenas noches nuevamente. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Ahorita ya estamos a día martes, iniciando una nueva jornada, ¿verdad? Una nueva semana, un nuevo mes también. Así es que estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad. La verdad que haciendo un repaso por todo lo que hemos visto, realmente ha sido tan corto el tiempo que realmente no se ha sentido. Increíblemente, ya llegamos a nuestra última tutoría de repaso. Yo ahora en el grupo les colocaba ahí, los espero en nuestra última tutoría y es increíble porque siento como si el tiempo no hubiese pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero ya llegamos acá, hasta acá y pues quiero felicitarles por el esfuerzo, por su constancia. Han sido pues muy perseverantes y he visto la dedicación y el esfuerzo. Quiero felicitarles también por aprovechando por los trabajos, por las tareas que hemos estado revisando y pues han salido muy bien. Les felicito por las notas que han obtenido. Creo que vamos por un buen camino y lo veo reflejado en sus trabajos, así que felicitarles también por eso y animarles que ya estos últimos pasitos que nos faltan, que nos quedan, pues a ponerle todo el entusiasmo y a echarle ganas también, así como lo han venido haciendo. Así que me alegro de poder estar con ustedes en una nueva sesión para poder ampliar un poco más el tema de el diseño curricular, diseño y la evaluación curricular. Bien, vamos a hacer un breve repaso por los materiales que hemos estado colocando en la plataforma. Hay ahí varias preguntas que generan algún tipo de análisis y de reflexión. Como ustedes saben, pues es una tutoría de repaso. Vamos a hacer un recorrido por lo que hemos estado viendo, un extracto de los materiales también, para que, pues, si hay alguna duda o algún material que a lo mejor no lograron completar su lectura, pues también vamos a estar tocando en esencia cada uno de estos materiales, ¿verdad? Así es que dentro de las preguntas que encontrábamos en estos documentos y dentro de todo lo que hemos visto, hay algunas preguntas que nos generan algún tipo de reflexión, como por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la teoría y la práctica? Ustedes han estado al menos revisando, ¿cierto? El documento del ESMATE, los programas que se han estudiado para bachillerato, ¿cierto? Y han estado verificando cuáles son los contenidos que se van a estudiar en ese programa. Y me gustaría desde su percepción, desde esta experiencia que han tenido con estos documentos curriculares, ¿cuál ha sido su percepción? ¿Ven alguna relación entre teoría y la práctica dentro de los contenidos que estaban plasmados en esos programas, de lo que van a ver los estudiantes? ¿Qué relación existe entre la teoría y la práctica? Que lo que ustedes pudieron ver a través de esos programas de estudio, que como les mencionaba en algún momento, son programas reales, ¿verdad? No es que son ejemplos, no, son programas reales que hoy por hoy se están utilizando para el ejercicio docente. Entonces, ¿cuál lograron percibir que hay una relación entre teoría y práctica dentro del programa de estudio que ustedes pudieron eh, revisar, analizar? ¿Alguien que quisiera comentar? Sí, buenas noches, Lick. De mi parte, leyendo el programa y comparando, ¿verdad? Considero que tanto la teoría que ahí aparece también propone práctica, porque si nosotros analizamos la parte de los contenidos conceptuales, podrían por mencionar, eso sería como la teoría, ¿verdad? Que es en la cual el estudiante se llena de conocimiento sobre el contenido que se está estudiando.
Y en cuanto a la práctica, también vemos, por ejemplo, la parte de los contenidos procedimentales, donde ya el estudiante, toda esa teoría que va a aprender, y lo va a aprender teóricamente, pero todo eso debe llevarlo a la práctica para poder, construir conocimiento, porque, por ejemplo, si está abordando el tema de triángulos, por ejemplo, ahí ya le propone, por ejemplo, el libro de Mate le propone problemas prácticos, no tanto, le presenta tanto ejercicios como problemas, ¿verdad? Pero en Ujú. sí, la metodología que presenta Mate es que el estudiante resuelva problemas del entorno basándose en la teoría que se le da. Entonces, yo considero que Mate presenta esa relación entre teoría y práctica, porque el estudiante debe aprender conocimientos teóricos, pero eso debe de llevarlos a la práctica resolviendo las problemáticas del entorno. Excelente, muchas gracias por el aporte, Sofía, ¿verdad? Sí, Una Sofía. excelente valoración. Y este punto que mencionaba Sofía entre la parte teórica y la parte práctica justamente se ve evidenciado en esos componentes que tiene la unidad didáctica. En su momento hablábamos que había todo un bloque, toda una columna de contenidos conceptuales, que precisamente es lo que mencionaba Sofía, es toda la parte conceptual, toda la parte teórica. Son las temáticas, son los temas, pero si solamente nos quedáramos ahí, estaríamos únicamente proveyendo al estudiante conocimientos teóricos, más no prácticos. ¿Cómo se llevan hasta la práctica? A través de los ejercicios y a través de la resolución de casos o de problemas. Es decir, cómo llevar la matemática a su entorno, cómo el estudiante puede utilizar esos conocimientos para resolver problemas reales de su diario vivir. Y a eso, pues, le llamamos la práctica del conocimiento, es poner en práctica lo que hemos aprendido, aplicarlo a su realidad, a su entorno, a la vida cotidiana. Recordémonos que todo aprendizaje es significativo cuando es útil para la vida diaria, para la vida cotidiana. Entonces, muy buenos aspectos, y justamente ahí es donde se ve evidenciado esta relación entre teoría y práctica dentro de los programas que hemos estado analizando. Ahora bien, otra pregunta, también voy a pedir ahí un voluntario que nos comparta su opinión desde su punto de vista y desde su percepción. ¿Cómo se entiende la relación entre educación y sociedad? Y aquí quizás lo que queremos evidenciar es si existe alguna relación entre lo que el joven está estudiando con base a estos programas y con la sociedad. ¿Hay alguna relación entre la educación, entre la formación y la sociedad en la que este joven está inmerso? ¿Pudieron ustedes ver este elemento dentro del programa de estudio que estuvieron revisando? ¿Y en qué parte lograron evidenciar esta relación? ¿Algún voluntario o voluntaria? Veamos, ¿quién se anima? Les planteo de nuevo la pregunta, ¿cómo si lograron percibir la relación entre educación y la sociedad plasmados en los programas de estudio, en este caso en el programa de matemáticas, que es el que ustedes tuvieron el contacto más de cerca, ¿verdad? Y hay muchos más programas del resto de materias, pero en este caso, en el caso específico del programa de matemáticas para primer año, lograron percibir que existe alguna relación entre la formación, entre la educación que están recibiendo los jóvenes y la sociedad. ¿Hay existió algún vínculo entre esta formación y la sociedad que ustedes pudieron identificar en el programa de estudio? Sí, no, más o menos, medianamente. ¿Qué les pareció? Hola, hola. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues la relación es bien estrecha, ¿verdad? Porque los pensum o digamos el currículo se prepara de acuerdo a las necesidades de la sociedad, Ujú, porque no tiene sentido que uno estudie algo y no haya trabajo, ¿verdad? Que no lo necesiten. ujú. Entonces ahí está la relación. Ahorita se están, se están como desarrollando las competencias en los alumnos para que vayan a trabajar, para que vayan al campo laboral, ¿verdad? Entonces esa es la idea al final de hacer una carrera y para eso hacen el perfil de la carrera, porque hacen un estudio de las necesidades sociales y en ese sentido plantean también la carrera, ¿verdad? El enfoque que le van a dar. Así es, correcto. Existe esa relación, ¿verdad? No podemos desvincular a la educación y dejar a un lado o excluir la sociedad, para nada. Si estamos formando es para que se puedan insertar dentro de la sociedad con éxito, ¿verdad? Laboralmente, profesionalmente, como seres humanos, como padres, para todo eso estamos formando y para que exista esa relación con la sociedad. Ahora bien, y ahí quizás entramos un poquito en la siguiente unidad, que es la evaluación. Dentro de esa evaluación curricular, uno de los aspectos que se toman en cuenta es eso, es si existe ese vínculo entre la formación que se está brindando con la sociedad, con el entorno, con el medio, o es únicamente nos centramos acá y en los temas sin vincularlo con la sociedad. Entonces ahí hay una falencia, ¿verdad? Ahí algo nos está faltando para poder hacer esa relación. No podemos desvincular la educación con la sociedad. Así que muchas gracias por su aporte, muy acertado también. Ahora, la siguiente pregunta es cómo llevan a cabo las comunidades locales, es decir, cómo se está involucrando a las comunidades del entorno de la institución, se están incluyendo dentro de la formación. Fíjense que una de las debilidades, podríamos decirlo así, es que muchas veces la comunidad, es decir, todas las instituciones que están alrededor de del centro escolar, de la institución educativa, todas esas instancias, llámese iglesia, llámese Cruz Roja, todas las organizaciones que están en el entorno del centro educativo, deben ser parte de la formación. ¿Y dónde está la debilidad que les mencionaba? Por lo general, este involucramiento de las instituciones, que no son educativas, que se, in- que se, in- que se interrelacionen con la institución educativa, se ve más claro con los primeros ciclos o con los niveles básicos de primero a noveno grado, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan que, por ejemplo, llegaban a los centros escolares las personas de educación vial, llegaban y compartían con los niños, ¿no? Las reglas para poder manejar, para poder respetar las leyes de tránsito, el semáforo, y todo esto es justamente esa vinculación, cómo se vincula todas estas instancias, estas instituciones que están en el entorno de la institución educativa. Entonces, ese debe haber un vínculo, no podemos desligar y solamente la escuela y generar como su propio mundo o su burbuja. Eso es un error grave dentro del diseño curricular. Dentro del diseño curricular debe estar reflejado esa vinculación con otras instancias. También yo recuerdo, no sé si ustedes fue su caso, ¿verdad? Como están más jovencitos. Probablemente no, tal vez. También por ejemplo, para los desfiles, las marchas, que antes eran pues casi que obligación que todas las instituciones educativas salían a desfilar. Yo recuerdo que llegaban los soldados y nos llegaban a enseñar cómo marchar y los niños tienen esa percepción, ¿no? Ah, es un soldado, incluso hasta ayuda para el tema de las profesiones y los oficios, ¿no?
y existe esa vinculación. A veces también llegaban otro tipo de instancias a compartir. Yo recuerdo que llegaban también estos señores de Colgate, ¿no? A enseñarles a los niños a cepillar. Y bueno, no sé ustedes también si se recordarán de qué otra institución a lo mejor llegó a su centro educativo cuando estaban en básica, en segundo ciclo, primer ciclo, todo eso. Si se recuerdan de alguna otra instancia, me gustaría que lo compartieran, pero es precisamente debido a que el currículo busca esta relación entre la institución educativa con el resto de organizaciones que están a su alrededor, ¿verdad? Y que son parte de la sociedad. Entonces, nosotros podemos ver que eso pues es común casi que en el nivel básico. Pero ¿qué pasa con bachillerato? Con bachillerato ya vemos que el mundo cambia y ya no se logra identificar de una manera tan palpable como en básica que otras instituciones formen parte de la educación media. Y eso es una debilidad, eso es algo que nos ha estado faltando dentro de los currículos y dentro de los programas. Por eso la pregunta, ¿verdad? Que se hacía ahí, si dentro del programa ustedes lograron identificar esa vinculación de las comunidades locales, de las instituciones externas al centro educativo, si lograron identificar ese aspecto dentro del programa de estudios que ustedes revisaron o si ustedes dentro de su misma experiencia a lo mejor recuerdan haber participado en alguna de las actividades y en qué nivel fue. Me gustaría que me comentaran también acerca de eso. ¿Qué opinan en relación a esto? A sus escuelas nunca llegó ninguna institución educativa, ninguna institución, ay, ya la costumbre, ninguna institución ajena a lo que es la escuela, llámese bomberos, Cruz Roja, los de educación vial, ¿qué más? Los soldados. ¿Nunca llegó a sus centros escolares algún tipo de estas instituciones? Pues fíjese que antes llegaban las unidades de salud y Ajá. enseñaban a lavarse los dientes, llegaban a vacunarlo a uno. Ah. Esa visita no era agradable. Que no vengan, decía. Es cierto, llegaban las unidades de salud. Yo recuerdo también que llegaban a dar unas cositas para los piojitos, porque cuando están chiquititos, por lo general, todo, ¿verdad? Tienen ahí sus amiguitos, así que yo recuerdo que llegaban a dar unas sus burbujitas, pero existe esa vinculación y saben que uno de adulto lo ve como, ay, algo insignificante, pero para el niño esa es una persona ajena, es una persona, él empieza a comprender que en esta sociedad hay funciones, hay personas que desempeñan trabajos que nos benefician a todos, que nos benefician a la comunidad en general. Entonces, esa relación entre la institución educativa y las otras instituciones debe mantenerse aún hasta llegar a la universidad misma, pero pareciera ser que se corta, que es únicamente hasta básica y ya el resto pues desaparece y realmente debiese continuar. ¿De qué manera? En bachillerato, por ejemplo, las instituciones deben tener esa vinculación y los programas educativos deben tener esa vinculación. Por ejemplo, en los bachilleratos de contaduría pública debe existir esa relación con otras instituciones, por ejemplo, despachos contables, para que estas instancias de la comunidad sean parte de la formación, no que el estudiante hasta que ya salga conozca, ¿verdad? Y tenga ese descubrimiento, sino que desde su formación él tenga de alguna manera un vínculo con otras instancias. Saben que hace muchos años, bueno, ni tantos, quizás ahora unos 5 años, no sé si todavía estará, pero recuerdo que ahí había una institución que simulaba
Y yo recuerdo que tuve la oportunidad, nos enviaban a varios grupos de los diferentes bachilleratos que habían. Y esta institución simulaba, era como emprendedores juveniles, alguna cosa así se llamaba. Pero simulaba, por ejemplo, había un periódico, había un banco, ¿qué otra? Había una fábrica. Entonces era todo como simulado, ¿verdad? Este periódico, aunque las actividades que hacían trataban de hacerle lo más parecido a lo real. Realmente emitía un periódico. El banco igual, ¿verdad? Trataba de generar como esos ingresos, esos fondos de las mismas, de otros ventas, por ejemplo, que se hacían ahí mismo, de la fábrica y todo lo que cada como empresa ganaba, pues había que irlo a depositar al banco. Y quienes estaban ahí eran otros estudiantes, ya sea de contaduría pública o de otras bachilleratos relacionados, secretariado y todo eso. Y ya ellos pues simulaban las actividades que se hacen en un banco. Entonces, esa experiencia realmente a mí me pareció bastante excelente porque era una forma, justamente como dice la palabra, un simulacro, una simulación de lo que el joven se iba a ir a enfrentar en la realidad y dentro de la sociedad, ¿verdad? Ahora, no sé si todavía esa institución estará funcionando, pero ese tipo de instancias realmente contribuyen a una formación. Y es lo que mencionábamos en la primera pregunta, ¿verdad? La relación entre la teoría y la práctica, no solamente los contenidos y el saber teórico, sino llevar esos conocimientos a la práctica. Ahí yo recuerdo que de tanto que nos enseñaban las famosas partidas, el debe, el haber, hasta que estuve ahí y en efecto comprendí la utilidad de esas cositas, fue que ya se amplió el conocimiento porque ya no era solo algo teórico, ¿verdad? Algo que se tenía que aprender pues, para responder un ejercicio o una pregunta o un examen, sino que era para una actividad práctica. Entonces, esa relación nunca debe faltar dentro del programa educativo. Así que yo esperaría, ¿verdad?, que dentro de estos programas, a lo mejor ustedes no lograron ver porque solo nos centramos en una unidad, pero es algo que debe estar presente dentro del programa, por lo menos en 2, 3 unidades debe verse de manera clara esta vinculación de las comunidades, del entorno, de otras instancias cercanas a la institución educativa. Bien, vamos a ir avanzando porque si no el tiempo nos va a ir ganando. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los componentes del diseño curricular? Bueno, en primer lugar están los propósitos, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser la finalidad de poder brindar un tipo de formación? Y hemos visto, ¿verdad? Que pues hay tantas finalidades, pero quizás la primordial es el poder desarrollar todas las capacidades que tiene el ser humano, que tiene la persona, de tal manera de poder insertarse exitosamente dentro de la sociedad, de poder ser parte de la sociedad, de poder transformar su entorno de manera positiva, de poder impactar a otros con su profesión, con su forma de ser, porque hemos visto que también está el componente actitudinal. Entonces, todo esto, ¿cuál es el propósito del diseño curricular? Pues formar personas, formar entes, como dice por ahí la misión de la universidad, formar personas que puedan insertarse de manera exitosa a la sociedad. Ahora bien, ¿cómo se va a lograr eso? Mediante el desarrollo de temática, de contenidos que puedan de alguna manera proveer los conocimientos, las habilidades y las destrezas que estas personas necesitan para poder desenvolverse y enfrentarse a una sociedad y a los retos que tiene en sí misma la sociedad, ¿no? ¿Por medio de qué? ¿Cómo lo va a hacer? A través de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, de buscar formas, medios, actividades. Si ustedes se fijaron ahí en la parte de procedimental, pues estaban diferentes ejercicios, diferentes formas de cómo hacer para que el estudiante comprenda, asimile
esos conocimientos. Esas son entonces estrategias, así como cuando van a la guerra, ¿verdad? Es un término, esta palabra, y ahí les hago un paréntesis, esta palabra estrategias viene de ahí, viene de un concepto de la guerra. Se introdujo en el terreno de la educación hace muchísimos años atrás, pero provino de ahí. Cuando iban a pelear y todo, buscaban una estrategia para derrotar al enemigo, para alcanzar sus propósitos. Entonces vino la educación y retomó esa palabra. Vamos a crear estrategias. ¿Cómo vamos a lograr que se produzcan aprendizajes significativos en el estudiante? Entonces, ideó estrategias de enseñanza-aprendizaje que son formas de cómo provocar o producir el conocimiento del aprendizaje. Así que ahí le doy ese tips. Bien, luego el otro componente del diseño curricular es la evaluación. Miren, la evaluación, aunque es la última dentro de los componentes, no por eso es la menos importante. Incluso yo creo que cuando vimos lo de los elementos que tenía o las etapas que tenía cada uno de los modelos curriculares, ustedes lograron ver ahí que la evaluación es algo como constante, ¿no? Que en cada modelo aparecía reflejada la evaluación. En la mayoría, ¿verdad? En algunos probablemente no, pero en la mayoría sí estaba la evaluación. ¿Por qué? Porque la educación es un proceso que debe estar en constante perfeccionamiento. No es algo estático, no es que vaya, así vamos a enseñar y aquí ya no hay más. Hasta ahí llegamos. No, ¿verdad? Sino que la educación tiene que estar en continuo perfeccionamiento, buscando la mejora continua. Y ese es un término que ustedes van a escuchar frecuentemente en el terreno, en el ámbito educativo, la mejora continua, en busca de la mejora continua. Y se han creado foros y de todo hablando acerca de la mejora continua. ¿Por qué? Porque la educación no es algo estático. Es algo que va evolucionando, que cada vez se van descubriendo nuevas cosas, que hay un nuevo saber, que hay un nuevo conocimiento, que hay un nuevo descubrimiento, que se hizo una investigación y se descubrió algo. Y recordémonos que sobre quien gira todo es el estudiante. ¿Y qué es el estudiante? Bueno, es un ser humano y los seres humanos somos cambiantes, vamos evolucionando con la cultura, con la sociedad. Por lo tanto, la educación debe ir de la mano con eso. ¿Y cómo sabemos si estamos de la mano con los avances de la sociedad o cómo sabemos si nos hemos estancado? Bueno, a través de la evaluación. Si no evaluamos los componentes o los elementos del proceso educativo, no podemos saber cómo nos encontramos. No podemos decir si estamos en sintonía con los avances de la sociedad o con los avances tecnológicos. Estamos realmente en sintonía con las demandas del mercado laboral, con las demandas de la sociedad. No podríamos saberlo. Entonces, la evaluación no solamente es un mecanismo de poner notas y ya, sino que la evaluación en sí misma es un componente esencial del diseño curricular. ¿Por qué? Porque lo evalúa a él mismo. O sea, evalúa todo el proceso, evalúa de nuevo los propósitos, si realmente estamos enfocados bien en los propósitos, evalúa nuevamente los contenidos. ¿Son esos temas los que realmente necesita el joven aprender? ¿O simplemente hay temas ahí, como decían algunos profesores, temas de relleno? Que es porque, ¿y por qué le vamos a enseñar esto? Ah, porque tiene que saberlo. Esa no es una justificante, ¿verdad? Debe tener una finalidad. Ah, bueno, le vamos a enseñar esto porque él, cuando esté ejerciendo su profesión, va a necesitar realizar esta y esta acción. Y para hacer esa acción, necesita tener estos conocimientos, esta base. Entonces, debe haber una finalidad, un para qué enseñar. ¿Y cómo sabemos eso? A través de la evaluación. La evaluación también dice, bueno, vamos a revisar las estrategias. ¿Será que los alumnos no están aprendiendo lo que se busca? Pero ¿será que es porque no es que el conocimiento esté muy difícil, ¿verdad? No es que a lo mejor el contenido no sea adecuado al nivel, sino que a lo mejor la estrategia, la forma que estamos utilizando para enseñar, a lo mejor no es la manera como el estudiante va a aprender. Y ahí ustedes mismos, creo que, no sé si les habrá pasado, pero un ejemplo de esto, por ejemplo, es en el caso de
por ejemplo, aquel estudiante que de pronto no le gustaba la matemática y tenía pavor a la matemática, pero vino un nuevo docente y le enseñó y sintió que lo comprendió. Quizá en mi experiencia personal les comento, yo tenía un pavor, yo cuando vi estadística en el bachillerato, yo sentí que eso fue lo más difícil que había visto en mi vida, ustedes. Yo sentía que eso era, yo decía, yo no sé por qué me cuesta tanto, pero no me gusta la estadística, no la entiendo. Y bueno, ahí iba luchando, ¿verdad? Pero cuando llegué a la universidad y llevé esta materia de estadística, que les comento que en educación, yo creo que ya les he dicho que nos han dicho que somos todólogos porque llevamos de todas las materias habidas y por haber, entonces llevamos estadística 1 y 2. Entonces, yo recuerdo que cuando ya llevé estadística en la universidad, yo quedé fascinada con quien nos enseñó esta materia. Vimos cuartiles, deciles, percentiles y me encantó ese rollo. Me encantó tanto que después los compañeros me pasaban sus ejercicios para que se los verificara antes de presentarlo al profesor, para así cuando ya fuera, ya iba así como ya en limpio. ¿Vea? Entonces me volví tan experta en eso que lograba decirle, ah, no, fulanito, aquí te hace falta esto, aquí hiciste mal lo otro, corregí acá. Y ya lo corregí y cuando ya llegaban cabal, vea, 10. Así es que, pero lo que les quiero decir es que en el bachillerato yo no entendí nada, yo sentía que yo era la mala, yo decía, a mí eso no se me queda, eso no lo entiendo. Pero llegué al bachillerato y hubo otra persona, por cierto, era un ingeniero, y ella nos explicó de una manera tan clara que literalmente yo creo que los 60, porque los grupos de la nacional en presencial son grupos bastante grandes y eso a veces también dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero casi que los 60 salíamos bien y entendíamos y nos encantaba esa materia. Así que, y por cierto, tristemente esta docente creo que a los meses o al siguiente año, no recuerdo, ella falleció. Y yo creo que todos nos quedamos con ese recuerdo muy bonito de ella porque explicó algo tan complejo de una manera tan simple que todos entendimos. Así es que, entonces, eso debe ver también la evaluación. ¿Qué estrategia? ¿Cuál es la forma que está utilizando el docente para poder enseñar? Si será que no es que el contenido sea difícil, sino que a lo mejor la estrategia no es la más idónea para enseñar ese tipo de contenido. Entonces, la evaluación es sumamente clave y este elemento lo vamos a ver en la unidad 5, la parte de la evaluación. Bien, no sé si tienen comentarios hasta aquí o algún aporte o alguna duda. ¿O todo está claro hasta el momento? Hola, hola. Está claro, Liz. Gracias. Bien. Bien. Pasamos ahora a este otro elemento que es cuál es la función, ¿verdad?, del maestro dentro del proceso de diseño curricular. El maestro es un mediador. Entonces, ¿por qué decimos que es un mediador? Porque precisamente el docente es ese vínculo entre el conocimiento, entre la teoría y el estudiante. ¿Cómo acercamos el conocimiento al estudiante? Entonces, él está como en medio, ¿verdad? Tratando de acercar el conocimiento, la información, los contenidos, los conocimientos, los temas, la parte teórica, la parte práctica, todo esto tratando de acercarlo al estudiante para que él lo asimile. Entonces, él cumple un rol dentro del proceso de diseño curricular de ser un mediador. Es un mediador, no es un intermediario, no es alguien que lleva y trae, ¿verdad? Como si fuese, pues alguien que hace mandado, ¿verdad? Alguien que lleva y trae, que, bueno, les traigo este conocimiento y luego, pues ya se lo doy y ya. No, es alguien que busca mediar, que busca acercar tanto el conocimiento, la teoría, la práctica, con el estudiante y hacer una mezcla, una combinación. Entonces, esa es una de las funciones primordiales
que tiene el maestro dentro del diseño curricular. Si nosotros vemos que en el programa educativo la función del maestro solo está ahí como alguien que, pues como alguien que únicamente dicta una clase, o como alguien que no genera mayor participación, o que se hace de manera tradicional, pues entonces hay que revisar el diseño curricular y la función que se le ha delegado. Saben ustedes que todo currículo tiene identificado cuáles son los roles. Dependiendo del tipo de diseño curricular que se haya realizado, así es el rol que tiene. Por ejemplo, hace mucho tiempo en la educación tradicional, el currículo, los programas, como ese que ustedes han visto, pero hacía mucho tiempo, estaba diseñado para que el docente, el maestro, únicamente dictara, copiara información en la pizarra y el estudiante pues la transcribiera. Estaba diseñado únicamente para que el docente hiciera. El docente va a poner el contenido, el docente va a desarrollar el tema, el docente va a revisar esto, el docente va a explicar aquí, el docente va a, o sea, todo el mundo era el docente. Pero no estaba el otro componente. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? En el currículo tradicional de hace mucho tiempo, el estudiante era alguien pasivo. Era alguien que simplemente estaba ahí recibiendo, no hacía, no decía nada, simplemente escuchaba y inmóvil prácticamente. Ahora no, ahora la educación ¿qué busca? Busca que, como les menciono, el docente sea un mediador entre el conocimiento y el estudiante. Y busca también que el rol del estudiante sea más participativo. Si ustedes se fijan en ese programa que revisaron, no solamente está la parte conceptual, que es donde mayormente, no es todo, ¿verdad? Pero es donde mayormente participa el docente, compartiendo el contenido, desarrollando, dándole explicación, pero también está a la par el otro componente, que es donde el alumno va a realizar una actividad, debe realizar una acción. Los currículos de hace mucho tiempo, ¿no? O currículos academicistas, no reflejaban eso, no decían qué es lo que el estudiante va a hacer mientras el docente está desarrollando ese contenido. Era simplemente todo giraba en torno al docente, todos los materiales, las capacitaciones, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje era el docente y no el estudiante. Con el tiempo, pues gracias a Dios se ha evolucionado y se ha cambiado ese concepto de que el mundo gira en torno al docente, el mundo educativo. No, sino que ahora cada uno tiene su rol, tiene sus funciones y el estudiante tiene un rol principal, protagonista. Por eso es que probablemente ustedes han escuchado que dicen, bueno, que el estudiante sea el autor de su propio aprendizaje. Es una frase célebre, ¿verdad? Pero es porque se le delega ya la oportunidad, más bien dicho, para que el estudiante pueda realizar, pueda ser parte de su formación. ¿Y cómo? Bueno, a través de las diferentes actividades que él se le propongan. ¿Para qué? Para poder aplicar los conocimientos a la práctica. Entonces, ahora en nuestros programas ya vemos otro componente, que es la parte procedimental, que es donde ya se le dice al alumno, bueno, que haga esto, que haga lo otro, que realice este ejercicio. Y además de eso, también se le mide. ¿Cómo? A través de los indicadores de logro, ¿verdad? Dijimos que ese era como nuestro estándar, como si fuese nuestra vara de medir, ¿verdad? Y tenemos el indicador de logro y esperamos que llegue hasta aquí. Entonces usted puede determinar, no, pero este estudiante llegó hasta aquí, este otro llegó más abajo. Y así. Entonces hay también estándares o medidas para identificar el aprovechamiento de los contenidos en el estudiante. Entonces, el docente, el maestro, es un mediador entre el conocimiento y los estudiantes. Y estos no son sujetos pasivos, como les decía, sino que son protagonistas de su propio aprendizaje. Bien, ¿estamos bien hasta acá?
Sí, Lic. Excelente, gracias. Bien, ahora, existe esta relación entre el conocimiento que puede tener el maestro acerca de su participación como artífice de los procesos de desarrollo humano y su incidencia en la concepción e implementación de un modelo contextual de currículo. Se propone a partir de la caracterización de 3 tipos de contextos. Ya vamos a ver eso. Quiero explicarles la primera parte de eso, la relación entre el conocimiento que pueda tener el maestro acerca de su participación como artífice de procesos de desarrollo humano. ¿Qué más es el rol del docente? Fíjense que tiene un rol tan clave. Por ejemplo, esos contenidos procedimentales, ¿de dónde surgieron? Bueno, surgieron justamente de profesionales de la educación. ¿Por qué? Porque el docente también se vuelve un artista que va escribiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, va diseñando, se llaman escenarios de aprendizaje, va ideando actividades que puedan producir en el estudiante aprendizaje significativo. ¿Y qué más es el docente? Entonces se vuelve un artífice, se vuelve casi que un artista ahí diseñando actividades y diseñando estrategias. Por eso es que ustedes en la práctica, si alguna vez tienen la oportunidad o si ya lo están ejerciendo, sean creativos a la hora de proponer actividades, sean creativos a la hora de dar una clase, ¿verdad? De poder proponer. Ya nosotros en estos ambientes pues ya son un poco más formales, ¿verdad? Pero si estuviésemos trabajando con niños más pequeños, tiene que ser tendría que incluir diferentes actividades, tienen que incluir elementos visuales, elementos para que el niño los pueda tocar. Yo he tenido la experiencia de trabajar desde los niveles, a excepción de parvularia, porque eso sí, la carrera no nos permite trabajar con parvularia porque ya es otros elementos que van ahí, pero sí desde primer grado hasta bachillerato, con nuestra carrera podemos ser docentes en esos niveles. Entonces, gracias a Dios, Dios ha sido bueno conmigo, que he tenido la oportunidad de poder dar clases desde primer grado hasta, bueno, la universidad. Entonces, dentro de cada nivel educativo, el docente debe tener estrategias que se adecúen a las necesidades del estudiante. Ustedes se imaginan yo dándoles una clase como la que estoy dando ahorita a niños de primer grado. ¿Qué creen que va a pasar? Ajá. ¿Qué creen que va a pasar si empezamos con los niños de primer grado a darles estas grandes explicaciones, estos análisis y estas reflexiones? Buenas noches, Lic. Pues Hola. no entenderían nada. No entenderían nada y aparte se armaría ahí un desorden total, ¿verdad? Porque los niños se aburren inmediatamente y eso es otra de las cosas que también deben ustedes saber, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo de retentiva de un niño? ¿Saben? Este es un paréntesis, pero un niño, dependiendo de la edad, así es el tiempo de atención que le pueda dar. Entonces, por ejemplo, para un niño de entre 10 o 11 años, lo más que le va a poner atención son 15 minutos. El resto él ya no le escuchó. Ya usted puede estar ahí hablando y hablando, pero él ya no, ya su mente ya no, eso es una cuestión biológica. Él solo puede permanecer ahí máximo, hay quienes menos, pero máximo 15 minutos si tiene entre esas edades, entre 10, 11, por ahí. El resto no le puede, por más que usted esté ahí, no le va a poner atención. Entonces, todas esas cosas, el docente debe ser un artesano, debe ser, debe ser un artista, ¿no? Para crear esos ambientes y esos momentos de aprendizaje. Por ejemplo, si fuese una clase para menor edad, para niños de menor edad, de primer grado, sin duda les digo que no utilizaría esta presentación, no hablaría de esta manera.
nos remontaríamos a otro escenario totalmente distinto. Y como les menciono, he tenido esa oportunidad y ahí inventábamos cosas y por lo general, pues siempre decía, no, es que la señora Rebe siempre anda inventando cosas. Y sí, realmente inventaba cosas. Una vez nos fuimos, había ahí en ese colegio, había como un espacio muy grande, pero era un piso muy bonito, estaba techado, era un lugar precioso y hacía un calor dentro del aula espantoso. Pues un día nos fuimos con los niños, estábamos hablando acerca de la naturaleza, ellos tenían que dibujar diferentes hábitats, ¿no? Y ese lugar que les menciono se veía, porque era muy bonito el colegio, habían árboles y bueno, una serie de cosas. Así que nos fuimos con los niños, me los llevé a todos, les dije que se tiraran en el suelo y que comenzaran a dibujar a los seres vivos que ellos veían, que los ecosistemas, y empezaron, Miss, ¿verdad? Mire, yo veo un pajarito ya lo dibujaban y ellos quedaron emocionados de esa clase. No fue mayor cosa, simplemente irnos a tirar al piso y ver la naturaleza e ir identificando las cositas que yo les había pedido ahí en un listadito que identificaran. Ellos quedaron encantados. Entonces, no se necesita, a veces no se requiere mayor cosa, sino la creatividad del docente, el poder tener esas ideas que busquen pues provocar aprendizaje significativo. Esa clase a los niños no se les olvidó. Luego hicimos otra clase de las fases de la luna, inventamos otra cosa y yo les aseguro que esa clase no se les olvidó. Les preguntaba y ya habían pasado ya a veces una semana o 2 semanas y yo se acordaba. Entonces, esa parte es la que ustedes como futuros docentes deben tener y no le deben tener temor porque si bien es cierto, hay maestros tradicionales que no les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Y uno se gana por ahí ciertas críticas, como que dice, ay, ¿y para qué los anda tirando a los niños en el suelo? Se van a ensuciar. Pero al final el aprendizaje creo que es más importante. El uniforme pues lo lavan y asunto resuelto. Pero el aprendizaje que llevan en sí, eso no se les va a quitar. Entonces, eso, ¿no? El docente siempre tiene que idear estrategias de enseñanza y aprendizaje de manera creativa. Ahora bien, ¿en qué contexto va a intervenir el docente? Bueno, de manera pedagógica, en el horizonte de sentido, ¿verdad? La parte didáctica también, que es el horizonte operativo, y el discursivo, el horizonte epistemológico. Esta parte discursiva son aquellos pensamientos, el provocar. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen alguna situación y ustedes mismos, es como que si ustedes hablaran con ustedes solitos, ¿verdad? Voy a hacer aquí, no, pero tal vez si hago esto, entonces tal vez no me salga bien lo otro. Y ese diálogo que nosotros tenemos, eso es un pensamiento discursivo. Por eso la lógica es el pensamiento reflexivo y discursivo de las cosas. Entonces, esa parte también debe provocarle el docente, hacer que el estudiante analice, piense, reflexione, se cuestione a sí mismo y tenga ese pensamiento discursivo, esa conversación interna acerca de una X temática o de la X situación que le está presentando. Las otras dos ya no se las explico con detenimiento porque ya que ustedes las conocen, ¿no? El docente debe provocar la parte pedagógica, que son los conocimientos, el aprendizaje y todo. La parte didáctica son los medios, las formas, cómo organiza el conocimiento. Pero sí quería profundizar en esa parte de este elemento discursivo, que es el docente debe intervenir también en esa parte discursiva. Es decir, por ejemplo, yo ahorita les comento tantas cosas y yo esperaría, ¿verdad? Con la intención de que ustedes puedan reflexionar, de que ustedes puedan analizar, de que ustedes puedan asociar, ¿verdad? Tal vez, y les cuento mis experiencias para que a lo mejor ustedes dentro de sí mismos puedan reflexionar acerca de esas cosas y poder llegar a un aprendizaje significativo, que se produzca un aprendizaje, ¿verdad? Que ustedes puedan decir, ya entendí este asunto, ya ahora comprendo qué significa esto. Eso es lo que se debe
se debe provocar en el estudiante. Entonces, ese pensamiento reflexivo y discursivo de las cosas, como lo es la lógica. Bien, participaciones, comentarios, inquietudes, aportes. No me dejen solita porque así no funciona. Sí, con respecto a lo que hablaba del el contexto discursivo, sí considero que es muy importante, ¿verdad? De que nosotros como docente, antes de llegar al aula de clase, reflexionar si, por ejemplo, si la actividad o la estrategia que nosotros hemos preparado va a tener si va a intervenir en el proceso de aprendizaje del estudiante positivamente o qué pro y qué contras puede tener. Entonces, toda esa reflexión le ayuda a uno porque, por ejemplo, si yo tengo pensado hacer un juego, si ese juego va a ser un buen aporte o solo va a generar distracción en el estudiante. Entonces, cuando uno entra en ese discurso, le ayuda a uno como a ver si se puede mejorar o si se debe cambiar. Exacto, excelente. Muchas gracias, Sofi. Este pensamiento discursivo también del docente es sumamente importante, ¿verdad? Él debe provocar en el estudiante un pensamiento discursivo, pero también él, como lo mencionaba Sofi, debe pues provocar a sí mismo un pensamiento discursivo. Hemos visto que en todo proceso educativo siempre hay objetivos y eso es lo más principal, ¿verdad? Que debe tener una finalidad, que no simplemente es hacer dinámicas por hacer dinámicas, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Es para qué actividades dinámicas de rompehielo le llaman algunos, pero aún esas tienen esa finalidad, es decir, que todas las actividades que hagamos debe tener un propósito y un propósito educativo. Así es que es muy bueno que nos preguntemos a nosotros mismos, que nos analicemos, que conversemos con nosotros mismos si en efecto esa actividad que estamos proponiendo va a provocar los aprendizajes significativos que queremos en el estudiante. Así es que muy buen punto, Sofi, gracias por el aporte. No sé si alguien más quisiera compartirnos su punto de vista en relación a esta. ¿O estamos bien hasta acá? Bien. Más adelante entonces tal vez se animan. Bueno, quería hacer una pequeña introducción, ya casi en la parte final, quería hacer una pequeña introducción acerca de la unidad número 5, que es la evaluación. Dentro de esta la vamos a ver hasta el próximo sábado, pero quería introducirles algunos conceptos porque es una unidad bastante amplia y a la vez es bien importante por las actividades que van a realizar, ¿no? Van a elaborar dos productos que son bastante claves dentro del diseño curricular, así, y el tema es bastante amplio. Así que quería hacerles una pequeña introducción. Vamos a estar en esta unidad, son 4 contenidos, ahorita así medianamente vamos a ver 2. La evaluación curricular, análisis del concepto de evaluación curricular, yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Y el otro contenido que pues va dentro de esta unidad son las razones de la evaluación curricular, el examen de las razones de la evaluación curricular. Bien, entonces la evaluación, ahí quizás nos faltó la evaluación en sí, es una valoración de la acción educacional, es decir, es una valoración. ¿Qué es una valoración? Es emitir un juicio, es decir, una opinión respecto a algo, una opinión sobre algo. Por ejemplo, yo les pregunto a ¿ustedes qué opinan acerca de qué? De los partidos de fútbol, por ejemplo. Ahí ustedes me pueden decir, ay, que fíjese que pues ayudan a los jóvenes a distraerse, ayudan a que no pues entren en otras situaciones o en grupos o que no anden en malos pasos, que se yo, ayuda al ejercicio físico, ayuda a la salud. Es un juicio que ustedes están emitiendo en relación a algo, es una valoración. O puede ser también, esta valoración puede ser positiva, puede tener elementos positivos y negativos, puede ser una valoración, una valoración
argumentativa, puede ser una valoración crítica, etcétera, ¿no? Pero es un juicio que emitimos sobre algo, sobre alguien, sobre alguna cosa, como en este caso, que es la acción educacional, ¿verdad? Entonces es una valoración que hacemos sobre el acto de educar, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta unidad, es la evaluación curricular. Es una valoración que hacemos, es un juicio que vamos a emitir acerca de la actividad educativa. Entonces, cuando ya escuchemos evaluación curricular, ya sabemos que es un juicio que estamos realizando acerca de la actividad educativa, acerca de todo lo que relacionado al concepto de evaluación. Entonces, es una valoración de la acción educacional. ¿Qué más es una evaluación curricular? Es una reflexión que analiza las causas que motivaron un desempeño. Ahora ya traducido al contexto mismo o al proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, ¿qué más es una evaluación? Es una reflexión. Si ustedes se fijan, no solamente emite un juicio, sino que reflexiona acerca de las causas que motivaron un desempeño, ¿verdad? Va mucho más allá que decir resolvió bien la actividad o lo hizo mal o le faltó esto, le faltó lo otro, sino que esta evaluación que hace el docente ya desde el terreno propiamente del PEA, que es del proceso de enseñanza-aprendizaje, es una reflexión acerca de las causas, cuáles fueron las razones por las cuales este estudiante tuvo X o Y desempeño. Porque este estudiante, podemos decir, obtuvo un excelente rendimiento, porque este estudiante obtuvo un bajo rendimiento. Entonces, eso es un componente que también debe tomar en cuenta la evaluación. No solo se trata de poner una nota, ¿verdad? De poner ahí una calificación, sino de analizar cuáles son las causas, cuáles fueron los factores que influyeron en ese desempeño. En este caso, en el terreno, digamos, de la formación básica, es algo tan clave, ¿verdad? Es que el docente debe tener ese ojo clínico casi, de poder identificar por qué a aquel estudiante se le dificulta más realizar X o Y actividad, porque al otro se le es más fácil. Debe identificar las causas con la finalidad de poder contribuir a mejorar ese desempeño que el estudiante está teniendo. No simplemente quedarse ahí como, este niño va mal y hasta ahí, ¿verdad? Sino tratar de identificar, a veces pueden ser problemas muy propios del estudiante, puede ser dislexia, puede tener dislalia, pueden ser una serie de problemas de aprendizaje que el estudiante tiene. Entonces el docente debe identificar qué tipo de problema es con la finalidad de poder ayudar y a la vez incluso hasta se convierte en un orientador para los padres, incluso de cómo apoyar a este estudiante. Recordemos que la relación cuando se trata de la educación básica, ¿verdad? La relación entre el docente y el padre de familia en la educación básica es sumamente clave. Él debe ser su aliado. Ustedes cuando tengan la oportunidad de ejercer la docencia, traten de acercarse a los padres de familia. Ellos deben ser sus aliados. Ellos son sus ojos cuando los niños están en la casa, ¿no? Cómo se comporta el niño en la casa, qué hace. Ustedes no lo pueden saber si no es por medio del padre de familia, para que juntos encuentren cuál es la mejor forma de poder ayudar a un estudiante que presente algún tipo de problema. Y en este sentido hay una infinidad de problemas de aprendizaje, ¿no? Y ahí ustedes deben de estar también preparados. Lástima que esta materia no es para eso, pero hay otras asignaturas en las que pueden ir conociendo todos estos tipos de problemas de aprendizaje que puede tener el estudiante. Y sobre todo últimamente que, bueno, este tema del TDAH, del déficit de atención, se está volviendo como que muy, muy de moda, ¿no? Hay muchos niños diagnosticados con TDAH o con trastornos de atención o déficit de atención. Entonces el docente debe identificar
cuál es en sí el problema para poder contribuir, ¿no? Así que es una reflexión. Cuando evaluamos, a la vez reflexionamos acerca de las causas que motivaron ese desempeño. Bien, no sé si tienen consultas en relación a esto. Ya casi para ir cerrando. Bueno, cerramos más bien. Bien, no sé si tienen algún aporte o algún comentario que quieran hacer. ¿O estamos bien hasta acá? De mi parte estamos bien. Vale, excelente. Bueno, vamos a estar ampliando un poquito más, como les decía, esta es una pequeña introducción, pero vamos a estar ampliando un poco más dentro de la clase del día sábado, ¿verdad? Así es que les espero, no falten y pues gracias por acompañarme en esta jornada, en esta sesión. Espero haber contribuido un poquito también en cuanto a los conocimientos en relación al diseño. Así es que, y siempre, ¿verdad? Estamos a la disposición para poderles apoyar. A veces nos tardamos un ratitito ahí en contestar, pero siempre estamos tratando de responder a todas sus consultas. Gracias por las consultas y yo creo que eso nos ayuda a poder ir comprendiendo mejor la temática. Así que siempre estamos a la disposición de poderles apoyar a través de todos los medios, ¿verdad? Disponibles para ellos. Así es que les felicito nuevamente por el trabajo realizado hasta este momento y espero que pues nos veamos el próximo sábado y que pasen una feliz noche y un feliz descanso. Bendiciones. Gracias, Luis, igualmente. Gracias por estar siempre pendiente ahí de nuestras consultas. Con mucho gusto. Bendiciones. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, igual, un placer. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche a todos. Gracias, igual.